Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal. Bueno, aquí les traigo una breve acerca de los Evans, ya que tengo mucho que no hablo de ellos. Hablaremos de la historia del EVE número uno. Este se ha recuperado en Roswell, Nuevo México, que fue el primero que interactuó con los militares de los Estados Unidos. Él fue el único sobreviviente de dos accidentes, aunque uno de ellos fue descubierto más adelante, pero se supone que fueron los dos accidentes en julio de 1947. Siempre se ha hablado de un solo accidente, pero con últimos informantes y cada vez, bueno, no últimamente, ya desde los 80 vienen hablando personas, informantes dentro del gobierno de los Estados Unidos, inclusive del MJ-12. Se llegó a saber que hubo dos accidentes en aquel julio de 1947. Pero realmente no estoy para hablar de accidentes ahorita. Es una breve nomás platicarles la historia de este ser extraterrestre llamado EV-1, que fue encontrado en el lugar del accidente de Roswell en Nuevo México, cerca de Corona, cerca de Corona, Nuevo México. Este EV número uno fue herido levemente y se recuperó de sus heridas rápidamente. Este ser era el mecánico de la tripulación. Él fue capaz de comunicarse a través de fotos con personal del ejército. Ellos lo pusieron en una habitación de aislamiento, primero en Roswell, ahí en la base de Roswell, en la Airfield de ahí, en la Airfield del Army que estaba en Roswell, Nuevo México. Ya en septiembre de 1947 fue trasladado a Kirtland, a otra base, y luego también fue otra vez aislado en una unidad médica. Durante ese periodo de tiempo, EV-1 trabajó con los mejores lingüistas militares del ejército realmente. Ellos fueron capaces de comunicarse con él, mostrándole algunas fotografías. Más tarde desarrollaron ciertos símbolos para comunicarse con ellos. Ese tipo de lingüística era conocido como logogramas. Finalmente, EVE número uno era capaz de utilizar estos símbolos para comunicar sus deseos y necesidades. Este ser realmente era capaz de comer alimentos simples como pan, frutas, pastas, ensaladas y quesos en veces. Sin embargo, las carnes le causaron problemas y le causaron que vomitara. EVE número uno fue examinado por numerosos médicos y científicos. Tomaron muestras de piel, examinaron sus fluidos corporales, realizaron radiografías en él también. Encontraron que EVE-1 tenía un órgano principal que trabajaba como su corazón y también tenía pulmones. Ese tipo de órganos trabajaba de la misma manera, o sea, se combinaban. Tenía un sistema de digestión sencilla. Tenía algo así como lo que para nosotros es un estómago. Tenía otro órgano que trabajaba como sus intestinos, claro, todo diferente a lo nuestro. Realmente no se pudo encontrar el hígado, el páncreas, vesícula biliar, todo eso. Este ser, este estómago, bueno, esto parecía actuar como todos los órganos de este supuesto ser. EV-1 tenía unas pequeñas glándulas en las manos, amigos. Tenía también estas glándulas en las manos, en los brazos y en las piernas. Esas glándulas se ampliaban en determinados momentos. Los científicos nunca pudieron averiguar para qué servían esas glándulas realmente. Este EV-1 medía 4 pies con 3 pulgadas y pesaba 60 libras, algo así como 30 kilos. Y su peso nunca variaba. Sin embargo, su estatura durante el invierno, su altura se incrementaba un poquito, 1 pulgada. Su color, el calor que generaba su cuerpo
lo generaba su cuerpo de alguna manera, o sea, que realmente su propio cuerpo generaba un calor que nuestros científicos nunca pudieron determinar cómo era eso. Llevaba un traje de una sola pieza ajustada. Ese traje era realmente todo lo que necesitaba para mantener su calor corporal correcto. Eh, Vaya, era elástico, pero retenía el calor. Eh, este EV1 tenía una temperatura corporal de 101 grados Fahrenheit, que casi nunca variaban. Estaba dotado de una manta, pero rara vez la utilizó. La sangre de este ser era roja, media fosforescente, como con luz, pero contenía células similares a algo así como glóbulos rojos y blancos de lo que es nuestra sangre. Esta sangre también contenía numerosas cosas que nuestros científicos no pudieron identificar. Este ser, este ser EVE, bueno, hay que aclarar esto. Este EVE era un Evans, no hay que confundirlo con un gris, es completamente muy diferente. Ya les he explicado en otros videos quiénes eran los Evans y quiénes eran los gris, porque en el ejército hubo EV1, EV2, EV3, vaya, hubo muchos seres que interactuaron o que trabajaron en unión con el ejército de los Estados Unidos, ya sea en el Área 51, en Los Álamos, en Kirtland, en varias bases del ejército, inclusive hasta la fecha, inclusive hasta clonados como el que están viendo aquí, que muchos sí los conocen como los CBE, entidades biológicas clonadas, arqueoloids. Y bueno, siguiendo con este ser extraterrestre EVE número 1, se dice que vaya, él era capaz de extraer los fluidos necesarios para mantener sus niveles adecuados a través de la descomposición de los alimentos. Su cuerpo fue capaz de determinar de alguna manera la cantidad correcta de los fluidos necesarios e eliminar los líquidos no utilizados. Se determinó que la alimentación no era una actividad placentera para este ser, sino más bien una necesidad. Este ser era muy tranquilo, era amable y atento. Él no se entusiasmaba y tampoco era grosero ni era mezquino de ninguna manera. Él era muy social, a pesar de que no podía comprender a los demás que estaban a su alrededor. Es lo que comentan muchos que estuvieron alrededor de él y que han salido a hablar de este ser. Como les digo, últimamente no se ha desclasificado, sino que han salido muchos informantes. Inclusive yo tengo entrevistas que han hecho investigadoras o periodistas como Linda Moulton Howe y otros grandes investigadores, inclusive agentes de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, que fue la que sacó en el 2005 a hablar de los EVEN, de este proyecto SERPO y todo esto. Ya les iré dando más tips. Este es un breve de una historia, de la historia de EV1. Bueno, le digo que era muy tranquilo. Además, era muy amable, muy atento. Como le digo, no era grosero ni mezquino. Él era realmente muy social. Le gustaba tocar a la gente y después con el tiempo se dio cuenta de la celebración, lo que era tocar la mano de un humano con otro humano, o sea, un saludo de nosotros. Y aprendió que eso era una práctica social común. Él era muy dócil, incluso cuando los científicos estaban lo estaban examinando, él parecía entender lo que le pedían y realmente se dejaba hacer lo suyo. Nunca tuvieron ningún problema con examinarlo ni nada de eso. Siempre estaba dispuesto a comunicar, bueno, a intentar de comunicarse, pero rápidamente aprendió ese sistema de símbolos, de comunicación por símbolos, y finalmente aprendió nuestro idioma de una manera muy simple realmente. En 1950 este EV1 fue trasladado a un centro especial creado para él en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Realmente estuvo los últimos 2 años de su vida. Vivía en un pequeño apartamento de 3 habitaciones.
Pusieron un compañero con él, se le llamaba como el manejador, se le puede decir su manager, como quien dice. Era un ser humano, un coronel de los Estados Unidos y que realmente se hizo, lo adoptó como su hijo, yo creo. Fue asignado a este ser en 1949. Se unió y vivió en el apartamento con él. Se hicieron pero muy grandes compañeros. Yo he leído, inclusive leí cuando esta persona habló, le dio una entrevista a una gran periodista en los Estados Unidos, que la tiene en sus archivos de Expedientes X, el cual tuve acceso, gracias a Dios, de leerlo, y cómo él se expresaba realmente. Le lloró mucho en su partida cuando murió. Pero bueno, vamos a seguir con este pequeño resumen que les tengo, que les digo que él fue transportado y que ahí fue donde se reunió con su manager, con esta persona que se hizo muy gran amigo, pero vaya, fueron grandes compañeros los dos. Yo recuerdo una anécdota que él platicaba y otro, porque entrevistaron, y supe, en esa entrevista, esta periodista entrevista a varios que conciernen, no estaban juntos, sino a diferentes, que fueron testigos cuando este ser extraterrestre vivió entre nosotros, y decían que cuando pasaba este coronel con él de la mano, siempre lo lleva, el ser extraterrestre lo llevaba como cogido del antebrazo, así como una mujer va con un hombre, vaya. Pero siempre iba con él para todos lados, de cuenta que traía a su niño para todos lados. Lo quería bastante, se llevaban muy bien. Es lo que a todos los que han entrevistado, se decían que se llevaban muy bien ellos dos. O sea, se llegaron a tener cariño de alguna manera. No lo soltaba para nada este ser. No sé si él, pero el coronel sí se sabe que le lloró mucho su partida. Se encontró que este ser, como sabemos, no podía hablar nuestro idioma, debido a la falta de cuerdas vocales en la garganta. Estos Evans, amigo, los Evans, vuelvo a repetir, no confundir con los grises, son diferentes. Este ser fue rescatado del primer, del incidente o del accidente de Roswell, de uno de los accidentes de Roswell, pues, que vuelvo a repetir, fueron dos. Aunque la segunda nave se encontró tiempo después, inclusive más de un año después, creo. Supongo, porque no lo puedo, claro, obvio que no lo puedo de alguna manera probar, pero es lo que se ha leído. Y además, como le dije, escuché toda la entrevista que le hizo a este coronel, esta periodista, y vaya, es casi muy similar a lo que después, ya en el 2005, 2007, por ahí, sacó un anónimo, otro informante, inclusive estos agentes de la agencia de inteligencia, que sacaron todo lo del proyecto Serpo, y bueno, sacaron muchísimos documentos, transcripciones, inclusive de directores de la CIA platicando con el presidente Ronald Reagan y todo eso. Pero bueno, voy a seguir. Como le digo, le digo que no podía hablar nuestro idioma. Ellos se comunican con tonos, estos Evans. Pero un médico brillante de aquí terrestre, de aquí de nosotros, desarrolló un dispositivo que se le implantó al EVE número 1 en la garganta, que le permitió hablar pequeño, pocas palabras, pocas oraciones en inglés. Aunque, como le digo, muy crudo, pero sí se le entendía. Era capaz de hablar tipo de oraciones, pero muy, muy simples. Finalmente podía comunicarse a través de inglés con su amigo, o con su compañero o manager de este coronel. Durante todo el tiempo, EV1, que estuvo vivo, tuvo muchos problemas médicos, amigo. Tuvo muchos problemas cuando estuvo aquí en la Tierra. Él primero desarrolló una erupción en el cuerpo que lo irritó bastante la piel. Estuvieron usando varios medicamentos. Finalmente lograron erradicar esa erupción. Después desarrolló una tos que parecía estar conectada con una alergia alimentaria que, vaya, después también ciertos científicos o doctores encontraron cuál era la causa, y parece que la causa eran unas frutas que le daban a comer a este ser aquí. Con el tiempo también la tos se calmó, pero él se quedó con un dolor muy, muy fuerte en la garganta. EV1, este ser extraterrestre 1, se muestra
mostró al ejército, perdón, fue de mucha ayuda, amigos. Él les ayudó a ver qué era cada uno de los elementos recuperados de la nave del accidente de Roswell. Fue capaz de enseñarles cómo utilizar los dispositivos de comunicación y energía. Inclusive él fue una pieza fundamental para recuperar este dispositivo de comunicación para poder en un futuro después hicieron una reunión entre los Evans y el gobierno y los militares de Estados Unidos en aquel 1964 en la base Holloman, que ya después hablaremos de eso. Antes que fuera lo del intercambio en 1965, que como le digo, fueron dos reuniones en 1964 y 65. Pero él fue pieza fundamental para que los terrestres nosotros nos comunicáramos. Inclusive él se había comunicado con ellos antes de fallecer. Alcanzó a dar algunos inicios de comunicarse con su planeta, con el planeta Serpo, pero no podían, ellos hacen 9 meses para llegar aquí en la Tierra. Es por lo cual cuando tuvieron el incidente no tuvieron la posibilidad de que alguien los rescatara. Bueno, siguiendo, también le digo que él les ayudó, les enseñó aquí a los militares cómo utilizar los dispositivos de comunicación y energía. También en la nave se encontró un botiquín médico que contenía pequeños tubos inyectables. Claro, los militares no sabían para qué era todo eso, pero se explicó que eran para las lesiones. Pero los científicos los experimentaron y se determinó que cada tubo contenía una sustancia química. No sabían para qué eran muy cautelosos de no usarlos en el ser extraterrestre EV1, por temor a poder hacerle más daño que bien realmente. Realmente como les digo, la misión de rescate lanzada por el EV1 no pudo darse, ya que no había una misión de rescate. Cuando estas dos naves se estrellaron aquí en la Tierra, que le digo, todos fallecieron menos EV1. Él les dijo que habían mandado una señal de socorro al planeta Serpo antes del accidente, pero realmente tendrían que pasar por lo menos 9 meses de nuestros meses para que la embarcación de rescate más cercana pudiera llegar a ellos. EV1, amigos, murió en 1952 y su cuerpo, junto con los de sus compañeros de tripulaciones de los incidentes, fueron devueltos a los Evans en 1964, en esta primera reunión que se llevó a cabo en Nuevo México. Le voy a platicar de esa poquito nomás de esa reunión en Nuevo México en 1964, cerca de la base Holloman. Un día antes habían bajado los Evans. Desgraciadamente hubo errores de cálculo donde aterrizar, y ellos aterrizaron cerca de Socorro, Nuevo México, y ahí fue donde el agente Lonnie Zamora, ¿se acuerdan? Fue un día antes. Realmente lo que vio Lonnie Zamora, este oficial que lo desacreditaron bastante, inclusive para acabarla fue un paisano mío de Monterrey, el señor Montemayor, que trabajaba para el proyecto Libro Azul, realmente se encargó de desacreditarlo bastante. El señor Montemayor en aquel tiempo era el encargado del Libro Azul. Ellos eran agentes de la Fuerza Aérea que se dedicaban a desacreditar, sobre todo a los policías, que los policías en aquel tiempo tenían una credibilidad bárbara aquí en los Estados Unidos. Entonces a Lonnie Zamora se le desacreditó, pero él realmente lo que vio, lo que dibujó, los Seven tienen unas naves como de huevo, que traen tienen un símbolo especial. Aquí les voy a poner una, las van a ver. Y así fue como lo vio Lonnie Zamora. Bueno, como por problemas también de comunicación, como le digo, tenían comunicación pero no muy buena, se equivocaban en cosas, no estaba perfectamente, la comunicación vino a establecerse bien, perfectamente, cuando tuvieron la primera reunión, que estos Evans le dieron un dispositivo de comunicador a los humanos, a nosotros, que fue cuando nos dieron también el libro amarillo y todo eso. Entonces, pero antes de eso, el sistema de comunicación que teníamos con ellos era muy malo.
Entonces, por lo cual que hubo una falla de cálculo. Bajó esta nave un día antes de ese abril, en el que fue el día que lo vio el agente Eloni Zamora cerca de Nuevo México, de Socorro, Nuevo México, perdón. Y al siguiente día, ya a las 5 de la mañana, hora de montaña, fue cuando hubo 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, volvieron a hacer cálculos y ya aterrizaron en ese lugar donde se iban a ver cerca de la base Holloman en Nuevo México. Como les digo, Steven murió en 1952 y todos los cuerpos en esa primera reunión de 1964 se llevaron todos los cuerpos que tenían el gobierno de los Estados Unidos aquí. Fue un intercambio. Ellos le dieron los cuerpos que habían fallecido en los accidentes. Al siguiente año se hizo otra reunión en 1965 y fue cuando se hizo el intercambio, que se fueron 12 astronautas de nosotros a vivir con ellos. Iban a ser 10 años, pero realmente vivieron 13 años. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Esta es la historia de EV1. Ya después hablaremos de EV2, ya que después, cuando hubo otro intercambio, se quedaron otros. Inclusive EV3, cuando ya se quedaron más seres Evans con nosotros. Recordad, estoy hablando de los Evans. EV número 1, Evans, son diferentes a los grises, inclusive a otros seres. Cuando fue la primera reunión, ha habido un poco de polémica. Había unos seres que les he puesto las imágenes aquí, narizones, que parecían que traían algo como sumerio, parecían egipcios. Había uno en esa reunión, estaba mero atrás, traía un dispositivo. Estos son los Big Nose, son entidades biológicas clonadas por los mismos Evans, y ellos, los Evans, donaron uno de estos seres al gobierno de los Estados Unidos. Lo dieron, o sea, lo cedieron, vaya, y él vivió muchos años. Yo les conté un incidente que pasó con esa entidad clonada, que pasó en la esfera limpia, que se salió de ahí y parece que como que se volvió un poco mal, y casi se escapa del área 51. En esa área limpia del área 51 tenían a este ser, y tenían a G. Ross, ¿se acuerdan? Aquel el cual inclusive estuvo a cargo de una, ¿cómo le diré?, de varias personas. Tuvo un cargo realmente, ese G. Ross. Ya les hablé también en otro video, pero bueno, no quiero revolverles más. Nomás quería platicarles la historia de EV1, Evans, que fue el único sobreviviente de los dos accidentes de Roswell de 1947. Hasta la próxima, un abrazo para todos. Y ya estoy editando los videos de esta semana, que son, va a hablar sobre los chips, sobre abducciones, sobre la abducción del secretario general de las Naciones Unidas y mucho más. Vienen 3 o 4 videos. Hasta la próxima, hasta el próximo video. Un abrazo para todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal. Bueno, aquí les traigo una breve acerca de los Evans, ya que tengo mucho que no hablo de ellos. Hablaremos de la historia del EV número 1. Este se ha recuperado en Roswell, Nuevo México. Encontrado en el lugar del accidente de Roswell en Nuevo México, cerca de Corona, cerca de Corona, Nuevo México. Este EV número 1 fue herido levemente y se recuperó de sus heridas rápidamente. Este ser era el mecánico de la tripulación. Él fue capaz de comunicarse a través de fotos con personal del ejército. Ellos lo pusieron en una habitación de asistente. Ya desde los 80 vienen hablando personas, informantes dentro del gobierno de los Estados Unidos, inclusive del MJ-12. Se llegó a saber que hubo 2 accidentes en aquel julio de 1947, pero realmente no estoy para hablar de accidentes ahorita. Es una breve nomás platicarles la historia de este ser extraterrestre llamado EV1, que fue en congelamiento primero en Roswell, ahí en la base de Roswell, en la Arfield de ahí,
en la Airfield del Army que estaba en Roswell, Nuevo México. Ya en septiembre de 1947 fue trasladado a Kirtland, a otra base, y luego también fue otra vez aislado en una unidad médica. Durante ese periodo de tiempo, EB-1 trabajó con los mejores, que fue el primero que interactuó con los militares de los Estados Unidos. Él fue el único sobreviviente de dos accidentes, aunque uno de ellos fue descubierto más adelante, pero se supone que fueron los dos accidentes en julio de 1947. Siempre se ha hablado de un solo accidente, pero con últimos informantes y cada vez, bueno, no últimamente,